noches, querido pueblo, amada familia. Les saludamos nuevamente y damos gracias al Señor por la oportunidad que nos permite estar nuevamente, como cada miércoles, aquí en nuestro programa de lección de escuela bíblica. Somos la Iglesia Verdad y Vida. Estamos localizados aquí en la ciudad de Gatesburg, en Maryland, aquí en la Unión Americana, y le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y el agradecimiento por dejarnos entrar a cada uno de sus hogares, ¿verdad? Para poder llevar este mensaje y continuar con esta serie de lecciones que hemos comenzado. Hemos titulado esta serie de lecciones Juicios y Tronos. Ahí estará apareciendo en su pantalla. Ya estamos avanzando, ya llegamos al tercera de las lecciones. Como primera clase tuvimos pues precisamente el juicio por los pecados de los creyentes. Allí establecimos que este se realizó precisamente en la cruz del Calvario cuando Cristo subió, ascendió al madero. También ese era un ascenso a un trono que absolvía a cada uno de aquellos que creían o que creemos en Él y aceptamos su sacrificio vicario como el único medio para poder obtener la salvación y por ende pues llegar y estar en la eternidad con el Señor. Después vimos la lección número 2, que es el autoexamen personal, y hablamos que este tribunal, este trono, este juicio se establece precisamente cuando nos acercamos a la mesa del Señor. Hablamos lo que el apóstol Pablo decía en el capítulo 11, precisamente nos decía de que si nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Y hoy toca la oportunidad para entrar a uno de las clases que quizás, por lo menos hasta este momento, pues ha cautivado bastante mi interés, porque vamos a tratar de aclarar un cierto tipo, va a tratar de separar lo que es el mito de las realidades, ¿verdad? Y tratar de alguna manera poder explicar y diferenciar este juicio, que es el juicio del Bimá de Cristo, con el juicio que se va a establecer después del milenio, cuando sea juzgado Satanás y las naciones. Ese es un juicio totalmente diferente, pero muchas veces es confundido. Este es el tribunal de Cristo, el Bimá de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Nuevamente pues agradecemos a cada uno de ustedes por esa amable sintonía. Estaremos desarrollando precisamente esta serie de lecciones. Amados, podríamos volver precisamente a lo que son los libros de los editoriales que normalmente utilizamos como referencia para poder dar clases, pero estamos dejándonos guiar. Y precisamente pues el Señor nos ha guiado a traer estos mensajes que seguramente para muchas personas, porque han sido muchas las preguntas, o por lo menos usted en alguna oportunidad ha sido cuestionado, se le ha hecho alguna pregunta acerca de lo que es el tribunal de Cristo, y tener una respuesta, ¿verdad?, que pueda satisfacer la curiosidad en algunos o el deseo de informarse, debe ser una prioridad como cristianos, y solo un cristiano informado, porque el conocimiento es poder, ¿verdad? Y aquel que tiene conocimiento de las escrituras no perecerá, porque un pueblo que carece del conocimiento escritural o de las escrituras pues padece, es llevado cautivo, declara la palabra. Hoy vamos a desarrollar precisamente el juicio o el tribunal de Cristo. Esta es la lección número 3, ¿verdad? Así que preparaos cada uno de ustedes con su libreta de apuntes, su marcador, su Biblia sobre todas las cosas. Estaremos cubriendo bastante información y estaremos dándoles muchas citas bíblicas porque no podemos estudiar esto con un solo versículo, no podemos solo remitirnos a lo que en una sola lugar. No, está diseminado a través de la Biblia, ¿verdad? El concepto del tribunal de Cristo, qué cosas sucederán, cuándo va a suceder, qué no es el tribunal de Cristo. Todas esas interrogantes estaremos en esta noche trayendo una respuesta para cada uno de ustedes. Nuestra base bíblica está en segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5 y el versículo 10. Hoy no vamos a leer como acostumbradamente leemos
bastantes versículos de un capítulo, sino más bien estaremos dando. Por eso le insto a que tenga listo su papel, su lápiz, y así usted va a ir también llevándose toda esta información, ¿verdad? Y de alguna manera pues a su tiempo, a su propio pace, a su propio, como quisiera decir, su espacio, lo que usted tenga de tiempo, usted podrá nuevamente repasar estos versículos y sacar conjeturas propias. No solo se deje llevar lo que probablemente yo le daré bastante información, pero no será toda. Nadie puede decir que tiene el conocimiento pleno de todas las cosas. Hacemos nuestras aportaciones, pero cada uno de ustedes puede convertirse en un investigador, en un buen bereano, estar pendientes, y de alguna manera, pues también si usted tiene alguna aportación, le insto a que pueda hacerlo. Mi hijo pues estará revisando allí los comentarios, los tiene ahí en la pantalla, y si él me habrá de hacer alguna señal para yo poder revisarlos también, porque no puedo estar viendo al mismo tiempo. Le pido sus disculpas y perdón. No somos tan expertos en esto, pero estamos aprendiendo poco a poco. Entonces decíamos que nuestra base bíblica, o por lo menos nuestro texto áureo, lo estaremos extrayendo precisamente de la segunda carta de Corintios, capítulo 5 y versículo 10. ¿Cuál es el pensamiento central que tenemos en esta noche? Dice: el tribunal de Cristo será nuestro gran primer encuentro con el Señor después de la resurrección y el rapto de la iglesia. Escuche bien, este será el tiempo en que nosotros verdaderamente, recuérdese que el rapto de la iglesia es algo instantáneo. La palabra del Señor, Pablo lo tiene allí encapsulado ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 en delante, ¿verdad? Allí precisamente nos habla de lo que es el arrebatamiento. Aún en 2 de Corintios también habla en un abrir y cerrar de ojos. Esto va a ser algo bastante rápido, que a lo mejor no va a ser percibido. Lo que vamos a percibir va a ser el sonido de la voz del Señor mismo, quien hablará con voz de mando, con voz de arcángel y a manera de trompeta de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Las personas imaginamos que va a estar sonando una trompeta, pero en realidad lo que vamos a escuchar es la voz del Señor mismo, porque la palabra lo declara, Él haciendo un llamado a la iglesia. Y en ese momento, estemos haciendo lo que estemos, nos encontremos en un carro, nos encontremos en la cama, nos encontremos trabajando, nos encontremos en el lugar en que estemos, seremos arrebatados. No va a importar de que usted esté en un basement, de que usted esté en un submarino, de que usted esté en un barco. En ese mismo momento, pues el arrebatamiento, el zarpazo, ¿cómo se llama? Extracción, ¿verdad? Eso que llamarán quizás las noticias, las cadenas de noticias del mundo dirán: oye, vino una nave espacial y hizo un secuestro de un gran grupo de personas, pero no van a decir que fueron los cristianos los que se fueron. En realidad tratarán de quizás matizar, mentir, ¿verdad? Como normalmente se está acostumbrando ahora mismo. Así que cuidémonos de todas las informaciones. Pero para este evento, amados hermanos, nosotros precisamente no será eso precisamente, nada más la extracción del pueblo de Dios de la tierra. Pero mientras que vayamos ahí arriba, pues no va a haber tanto. Pero después de eso, y estaremos viendo en una línea del tiempo, ¿verdad? Allí estableciendo cuándo se darán estos hechos. Pero será precisamente nuestro gran primer encuentro con el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Allí haremos ese eye contact. ¿Por qué? Porque resucitaremos con un con un cuerpo incorruptible. Resucitaremos, amados hermanos, con una capacidad para sin morir como pudiéramos ahora mismo si el Señor se nos apareciera. Amados hermanos, hay personas que declaran que han tenido esas visiones, ¿verdad? Y que han visto al Señor, y yo me pregunto cómo es que no han muerto, cómo es que no se han desintegrado. A la verdad, yo lo que puedo compartir con ustedes es que a través de las Escrituras es de la manera que yo he conocido más a Cristo. Ellas son las que dan testimonio de Él, y ahí encuentro la vida eterna, ¿verdad? Todavía no he tenido esa experiencia. El apóstol Pablo apenas recibió ese rayo de luz y cayó en el piso, dice, y estuvo ciego. Amados, algo así tiene que suceder
Cuando una persona pues tiene esa visión, ese encuentro personal con el Señor, yo creo que el Señor ahora mismo habla a nuestras vidas a través de las Escrituras, que es que podríamos tener nuestra profecía perfecta, donde podemos encontrarle, ¿verdad? Y a través del Espíritu, Él nos da testimonio de que somos sus hijos. Después del arrebatamiento, este será nuestro gran primer encuentro. Si en algún momento vamos a ver al Señor cara a cara, este va a ser ese primer encuentro. El texto áureo lo encontramos en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10. Dice: porque es necesario que todos nosotros, y por favor tome preste mucha atención al vocabulario que el apóstol utiliza, porque esto es bien importante. Dice: porque es necesario. Esto lo pone de una manera imperante. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos, ningún cristiano, ningún lavado con la sangre, ningún redimido, nadie que haya aceptado al Señor se escapará de este espacio de tiempo, de este paso, ¿verdad? En el itinerario, ¿verdad?, que nos llevará a la eternidad. Ninguno. Dice: es necesario, será importante. Y después dice que todos nosotros. Esto nos ayuda ahora mismo y reduce precisamente a quiénes son los que van a estar ahí al frente, quiénes serán los participantes. Dice que todos nosotros. Allí estamos de alguna manera reduciendo el grupo. No es todo el mundo, no es toda la humanidad, no es todos los hombres o todas las mujeres o todos los niños, sino todos nosotros. Y se refiere exclusivamente a un grupo. Indudablemente nos estamos refiriendo a aquellos que han aceptado a Cristo. Eso reduce la cantidad de personas que van a estar allí a un grupo que no es la totalidad. ¿Quiénes estarán allí? Los que sean participantes y dignos de esa resurrección que se dará precisamente en el rapto, y los que sean levantados. Dice: comparezcamos, dice, ante el tribunal de Cristo. Ya estaré aclarando porque va a ser bien importante esta palabra tribunal. Dice: para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amado, y esto también abre otra. ¿Será que los malos también van a estar? Amado, si usted ha aceptado a Cristo, usted me va a negar de que en determinado momento usted no nació con alas y una aureola en su cabeza. Amados, todos nosotros nos descarriamos, estábamos destituidos, dice, de la gloria de Dios. Somos pecadores, nacimos con una naturaleza caída, bajo un régimen de naturaleza caída, y solo la sangre de Cristo nos hace aptos. Así que al cielo no se entra ni por ser bueno ni por ser malo, sino más bien se entra a través de la sangre del Cordero de Dios. Y van a ser juzgadas nuestras obras, no para recibir una retribución, no de condena, sino de galardón. Dice que presentaremos nuestras obras, se manifiesta. Alguien dijo un dicho, y este es un dicho, ahora sí que perdóneme la redundez, un dicho bien dicho: al cielo no se entra por obras, pero se entra con las obras. Así que las obras son importantes. Muéstrame tu fe a través de tus obras, dice Santiago. Sigamos aquí más adelante. ¿Cuáles serán los objetivos que estaremos cubriendo? Número 1, comprender. Comprender cuándo tendrá lugar este importante evento y quiénes son los llamados. Ya le he estado dando un adelanto acerca de esto. Número 2, aclarar cuáles serán las condiciones en las cuales se desarrolla este evento. ¿Qué va a estar? ¿Cuál va a ser la atmósfera? Si pudiéramos ponerlo en unas palabras diferentes. Número 3, separar los mitos de las realidades, en la que muchas veces cristianos no bien informados descualifican a otras personas basados en lo que ellos creen o asumen como filtro espiritual de la salvación. Y eso redunda un poco lo que acabo de decir,
acerca de quiénes son los que participan, si entran buenos o malos, o si entran buenas personas que han sido redimidas, pero que en determinado momento también hicieron malas obras. Bendito sea el nombre del Señor. Sigamos adelante. Quiero enseñar primeramente qué no es el tribunal de Cristo. ¿Qué es lo que no es el tribunal de Cristo? ¿Cuáles son las cosas que usted no va a encontrar? ¿Qué es lo que no se va a dar de cuenta? Número uno, no es un juicio de absolución. No es para declararle salvo, sino más bien, vamos a seguir más adelante. Número tres, no es un juicio de condena tampoco. No va a ser el lugar donde se va a condenar a nadie. No es una corte de apelaciones. No va a llegar usted a decir, ay, sí, yo hice tal cosa, pero tengo esto a favor de mí. Y es más, aquí traigo un libro donde he anotado por qué es que hice tal cosa. No va a haber esa oportunidad. No vamos a ir a apelar, no vamos a ir a presentar ninguna defensa. Y número tres, como consiguiente también, no define quién será salvo o quién será condenado. No será ese lugar. No representa el tribunal de Cristo nada de estas cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Ok, vamos atrás, hijo. Perdóname. Ok, espero que hayamos visto esas cuatro cosas. Que no es el tribunal, no es un juicio de absolución, no es un juicio de condena, no es una corte de apelaciones. Tampoco define quién será salvo y quién será condenado. Decíamos pues que la Biblia no podemos estudiarla o extraer simplemente un texto, ¿verdad? Y de eso pues establecer ya una doctrina. Yo creo que la mejor explicación o el mejor complemento se encuentra precisamente en la escritura misma. Y esto es una doctrina, digámoslo así, que está respaldada o correspondida con muchos textos bíblicos, y en eso vamos a entrar. No todos los he puesto ahí, o es más, no los puse todos, pero quisiera también compartir con ustedes, ¿verdad? El Apocalipsis capítulo 22 y versículo 12 dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y también encontramos en Romanos capítulo 14, de los versículos principalmente el versículo 14, ¿sí? Romanos 14 dice, permítame, no, 14:13. Así que ya no juzguemos más a otros, sino más bien decir, no poner tropiezos. No, aquí mismo, el versículo 12, ese es el principal. Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Decíamos al principio, este es un tribunal inevitable para los cristianos, para los creyentes, para los redimidos, los que aceptaron a Cristo, ¿verdad? Mas tú, dice, desde el versículo 9, allí mismo en el 14, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, sea bueno o sea malo. Por definición. Entonces, ¿qué es el tribunal de Cristo? Si tuviéramos que definir, hay dos maneras en que se escribe. Estamos hablando del Nuevo Testamento, el lenguaje original en que fueron escritas, el Nuevo Testamento fue precisamente el griego. Partiendo del idioma del griego, hay dos maneras de definir, de hablar de tribunal, o dos palabras que definen en el griego. Una es criterium, que es verdaderamente también se refiere a un tribunal, pero esto es un tribunal condenatorio. Ahora, la palabra que se utiliza aquí, precisamente lo que utiliza Pablo cuando habla precisamente a los Corintios, capítulo 5 y versículo 10, no es criterium, sino más bien bima, bama o bema. Usted lo va a encontrar de diferentes maneras, pero todas se refieren a la misma palabra. Es una plataforma elevada donde es utilizada por los romanos, en aquel donde se centraban
los magistrados o los reyes. Pero el contexto griego, perdonen, el contexto griego que más se utilizaba para esta palabra es precisamente aquella plataforma elevada donde se acercaban aquellos que resultaban vencedores en los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Entonces, de ahí es donde se origina esto, y por eso es que Pablo, ¿verdad? De una manera bastante, digamos, inteligente y obviamente inspirada por el Espíritu Santo, utiliza el lenguaje para poder establecer de qué se trata este trono, ¿verdad? Este tribunal precisamente. Entonces no se trata, sino más bien de un tribunal donde habrán de darse recompensas, ¿verdad? En el 1 Corintios también dice, ¿no sabéis que los que corren en un estadio, dice, en el estadio todos a la verdad corren, mas uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis, y todo aquel que lucha de todo se abstiene, y ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, mas nosotros para recibir una corona incorruptible, dice Pablo, refiriéndose precisamente, haciendo una especie de paralelismo para poder explicar esta palabra bimá. Tenemos que entender, tenemos que irnos precisamente a la vieja Grecia, la antigua Grecia, que fue precisamente en la ciudad de Olimpia, la ciudad que dio inicio a los juegos que hoy conocemos como Juegos Olímpicos. Y perdonen ustedes, porque los griegos, yo no sé si están viendo allí la fotografía, los griegos son una cultura donde son bastante, en la antigüedad ellos eran bastante antropomorfistas, déjenme decirlo, antropomorfistas. ¿Qué quiere decir eso? Ellos estaban enamorados de la forma de los seres, del hombre o de la mujer, y lo representaban así. Porque estas son algunas pinturas, ¿verdad? Que son de la época, ¿verdad? Y ellos les gustaba andar así como que al aire libre, y tuve que tapar allí. Y eso precisamente, allí estamos viendo un juez, la persona que está al lado derecho, ¿verdad? Está precisamente condecorando al persona que está en el lado izquierdo, que resultó como un vencedor. Amados, no podemos entender esto de otra manera si no nos vamos a lo que es la raíz, si no nos vamos a lo que inspiró, o por lo menos de la manera que Pablo concibió precisamente el bimá de Cristo. Este es un tribunal de recompensas, y él se inspiró precisamente porque los Juegos Olímpicos datan de mucho antes, como de tres siglos antes, digamos, de lo que era antes de Cristo, o 4 siglos aproximadamente, 4 o 5 siglos, medio milenio, ¿verdad? Antes ya se daban estos juegos, y entonces Pablo utilizó mucho esto. De hecho, en muchas de sus recomendaciones a su hijo en la fe, le hizo recomendaciones acerca precisamente del ejercicio. Dice, del cuerpo en poco aprovecha, no que no aprovecha en lo absoluto, sino en poco. Dice, mejor ejercítate en la fe. Entonces, ¿por qué hacía esto Pablo, esas cosas? Porque él miraba esto, año con año se daban estos. Antes de que los Juegos Olímpicos modernos que nosotros conocemos, que se iniciaron precisamente ya después, mucho tiempo después, fueron ya en Atenas, pero los originales se realizaron en una ciudad llamada Olimpia, y a eso se le debe el nombre de los Juegos. Ahí usted ve cómo eran muchas las competencias, ¿verdad? Así como ahora lo vemos, ahora hay diferentes disciplinas deportivas, ¿verdad? En aquellos tiempos podemos imaginarnos las carreras, la carrera de las antorchas,
podríamos imaginaros el arco, podemos imaginar los lanzamientos de disco y así innumerables deportes o disciplinas que se practicaban en la época, ¿verdad? Participaban en muchas disciplinas deportivas y era precisamente los que vencían, los que resultaban. Recuerde esto, los podiums de eso, la condecoración de los campeones estaba limitada en este caso a 3 puestos. Por lo menos eso es lo que nosotros entendemos de los juegos deportivos actuales. Solo se premia el primero, el segundo y el tercer lugar, ¿verdad? El oro, la plata y el bronce como preseas, ¿verdad? Por el esfuerzo, porque se esforzaron más que los demás. Y amados hermanos, en cierto sentido, nosotros estamos ante una gran nube de testigos. Pablo lo ve de esa manera también, o en la carta de los Hebreos. Ante una gran nube de testigos y cada uno de nosotros estamos corriendo. Dice que lo hagamos legítimamente, quiere decir eso sin tomar atajos, ¿verdad? Porque a los que vencieren, la Biblia está llena de esto, solo los que vencieren serán coronados. Eso está en el capítulo 3 de Apocalipsis, ¿verdad? Entendamos esto, el espacio de este bimá, de este lugar alto. No sé si estamos viendo esta misma, ¿verdad? Ahí usted ve los jueces. No es para muchas personas. Lo decíamos en otra de nuestras clases, amados hermanos. Nosotros cuánto deseáramos que toda la humanidad, Dios, el Señor, nuestro Señor Jesús vino a morir por la humanidad entera, porque de tal manera amó Dios el mundo. Dice, pero los hombres escogieron más las tinieblas, amaron las tinieblas más que a la luz y eso les lleva a condenación. Lastimosamente, esa ha sido la decisión por las edades y en este tiempo que nosotros estamos viviendo, aún más. ¿Por qué? Porque muchas personas están siendo engañadas también. No hace mucho, el domingo pasado, concluimos una serie de mensajes también hablando que no seamos engañados, ¿verdad? El espíritu del anticristo y de la apostasía está vigente ya, ejerciéndose y está cabalgando, galopando a todas anchas en todo el globo terráqueo. Y muchas personas están siendo engañadas, lo cual define pues de que solo los que venzan, solo los que permanezcan hasta el fin, esos serán condecorados. No podemos empezar esta carrera y decir, ya me cansé, ya no quiero. No, tenemos que continuar. La condecoración de los campeones era precisamente, y nada puede ejemplificar mejor que esta fotografía que espero esté saliendo ahorita en pantalla. Esto es algo, hermano, obviamente la inspiración de un pintor, alguien que quizás concibió a través de lo que se pudo leer, pero se asemeja bastante, creo yo, a la realidad que se habrá de dar en ese momento, donde serán convocados precisamente aquellos que resucitaron, porque nosotros no seremos los primeros, los que resuciten serán primero, luego nosotros, dice Pablo cuando habla a los tesalonicenses, ¿verdad? Serán los que habrán de llevar, y los libros, los rollos, serán abiertos y allí precisamente se encontrará. Dice, entonces sigamos para entender también, ¿verdad? Lo que es el tribunal de Cristo no es un lugar de castigo, porque ya Jesús pagó en totalidad por nuestros pecados. Entonces, Juan capítulo 3 y versículo 18 dice, el que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Sí, entonces los convocados allí fueron los que creímos, los que creemos, más bien dicho, yo estoy viendo ya esto como un evento. Es tan seguro, hermanos, la veracidad de las escrituras, ¿verdad? No puede ir en contra de un Dios que es absolutamente verdadero. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, yo veo esto como un evento del pasado, aunque está en el futuro, porque creo que así sucederá.
Juan capítulo 5 y versículo 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Entonces, los que van a estar allí, este no será un lugar de castigo, sino más bien los convocados allí son los que creen. Y podemos encontrar también muchos otros versículos que soportan lo que yo les estoy diciendo. Romanos 8:1, uno de mis favoritos también. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Ojalá y usted estuviera tomando nota de todos estos versículos para que usted pueda responderle y usted pueda decirle, cuando alguien venga y le dice, ¿será que allí en el tribunal de Cristo será el lugar donde se va a decidir precisamente si voy a ser o no seré salvo? No, porque muchas veces, créamelo, ha estado implícito en las predicaciones. Dice, no, usted va a ver el rostro del Señor cuando usted se muera, y no va a ser en ese momento. No va a ser en ese momento. Será precisamente cuando se establezca este tribunal de Cristo, ¿verdad? Donde los que están dormidos, que resucitarán, pues en ese momento serán los que están descansando. Ellos todavía no han visto el rostro del Señor, están descansando, están dormidos, están en un lugar de paz, pero están esperando también el sonido, el llamado que nuestro Señor Jesucristo hará desde el cielo. Será el arrebatamiento, donde Jesucristo todavía no pisará la tierra, sino que en las nubes, dicen, nos reuniremos con Él. Que el tribunal de Cristo será luego del rapto de la iglesia. Yo creo que, no sé, vamos a ver aquí, déjame ver cuál es la línea del tiempo. Bueno, vamos a ver eso un poco más adelante. El tribunal de Cristo será un tribunal de galardones. ¿Cuándo tomará lugar? También, aquí tiene, esta es una foto que me gustó también, creo que mi hijo la está poniendo ahí, el tribunal de Cristo, así como se premia. Mire, no son todos los que cualificaron para estar ahí, solo los que vencieron. Y al que venciere, dice la palabra del Señor, le daré la corona de la salvación. Al que venciere, los que venciere. ¿Cuántos no empezaron esa carrera? ¿Cuántos no se esforzaron, verdad? Y corrieron, pero no les faltó perseverancia para lograr llegar hasta el fin. Eso no será un lugar donde habrán muchas cosas. ¿Cuándo sucederá? Es la pregunta. ¿En qué momento? Lo decíamos en nuestro verdad central, ¿verdad? Que será el primer momento en que la iglesia, el Señor, el creyente, el que es salvo, el redimido con su sangre, tendrá como su primer contacto directamente con el Señor, porque no será el Padre. Este es el tribunal de Cristo, recuérdese. Este es un tribunal en el cual Jesús mismo, este será el momento precisamente en el que el Señor nos dirá, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Este será ese preciso momento. No será un momento en el que va usted, no será de aflicción, no será un momento de decir, ¿será que voy a pasar? ¿Será que no voy a pasar? ¿Será que me van a regresar? ¿Será que me van a bajar nuevamente? No hay vuelta atrás. A partir de este momento, este es el momento en que simplemente se pondrá como el broche de oro, la condecoración, porque usted ha vencido, porque usted perseveró hasta el final, superó la persecución, superó la burla, superó el vituperio, superó las tentaciones, fue probado, fue encontrado justo, sus obras serán manifiestas y será recompensado por sus obras, ya sean las buenas y ahora sí que también las malas. ¿Cuándo sucederá? Será luego del rapto de la iglesia. Y aquí tengo una línea del tiempo. Esto es, ojalá y usted lo esté viendo en una pantalla bien grande allí en su casa. Usted lo puede estar viendo a lo mejor en su televisión y usted le pueda tomar una foto a esta línea del tiempo. Y nos vamos a enfocar precisamente
después de la cruz. Usted ve al centro de todo esto. Detrás de esto están las otras dispensaciones. La dispensación de la ley, ¿verdad? La conciencia, el diluvio, el gobierno humano, ¿verdad? Donde se construyó la Torre de Babel, la promesa. Pero a partir de la cruz, ahí donde está, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, 50 o 10 días más tarde, más bien, en el día de Pentecostés, fue la venida del Espíritu Santo, y se marca el inicio de la era de la iglesia, ¿verdad? Esos años, ¿verdad?, que estamos viviendo, la semana, la culminación de la semana 70 y ese paréntesis de 2000 años plus que estamos viviendo en cualquier momento. Amados hermanos, yo créame que cada vez me siento más cerca de este acontecimiento, y esto nos inspira a cada uno de nosotros, nos debe de inspirar como cristianos a saber de que estamos a punto de coronar nuestra carrera, y probablemente la coronaremos de una manera superior a la que pudieron hacerlo los santos que vivieron el Antiguo Testamento, o los mártires de los primeros siglos, o todos aquellos que a través de estos 2000 años, pero a nosotros nos toca, nosotros somos esa generación. Estamos viendo tanta profecía cumplida, tanto podemos ver delante de nuestros ojos como el nacimiento de Israel como nación, y tantas otras cosas que estamos viendo, ¿verdad? Y que podemos ser esa generación. Nosotros podemos ser esa generación a la cual el Señor va a levantar. Entonces, precisamente al concluirse la época o la era de la iglesia, o la dispensación de la gracia, entonces viene el arrebatamiento, ese llamado. 1 Tesalonicenses 4:17. Y entonces viene el arrebatamiento, e inmediatamente suceden dos cosas simultáneamente. Aquí mira que yo circulé precisamente un tronito, ahí usted puede verlo, ¿verdad? Ahí en rojo, en la parte superior, casi que a la derecha de su pantalla, usted ve, ese es precisamente el tribunal de Cristo, pero simultáneamente se está desarrollando. Aquí abajo se entra el periodo que es el desarrollo de la semana 70 de Daniel. Sé que lo hemos hablado bastante, capítulo 9 del libro de Daniel, ¿verdad? Vemos todo eso, que la tribulación que se desata para la purificación del pueblo de Israel, ¿verdad? Y para que el juicio también que se desata globalmente, hermanos, que tendrá implicaciones en todo el planeta, así como el diluvio tuvo una implicación que a los arqueólogos y aquellas personas, ¿verdad?, encargados de todo esto pueden corroborar que hubo una gran inundación que cubrió toda la tierra. De esa misma manera también los juicios que habrán de desatarse aquí también tendrán ¿cómo se llama? Un alcance global también. Y ya nos estamos encaminando para todo eso. Vemos lo que podríamos determinar como ensayos apocalípticos. Usted precisamente ve cómo se está empujando una agenda de globalismo. Y note bien lo que le estoy diciendo. No estoy hablando de globalización, sino más bien de globalismo, que son dos términos bien diferentes. Y porque ya que estoy hablando de eso, déjenme definirlo. ¿Qué es la globalización? La globalización es lo mejor que pudo sucederle al mundo. Pudiera decir, de un punto de vista económico y financiero, podemos llamar que es esa entrada a mercados, ¿verdad?, tan distantes como puede ser China, Asia, cualquier otro continente. La capacidad que pueden tener un agricultor que produce maíz aquí, que puede cacao aquí, que puede venderse. Eso es globalización. Pero ¿qué es globalismo? Globalismo más bien es una tendencia que lleva precisamente a preparar el camino del anticristo. ¿De qué habla el globalismo? Precisamente de un gobierno mundial absoluto, donde se quitan, ¿verdad?, precisamente las soberanías de las naciones, y ya nadie podrá decir, ¿verdad, hermanos? Hay
organizaciones que están financiando estas agendas y que están promoviendo todo esto, porque esto va a ser lo que va a darle la entrada, lo que va a servir de plataforma para que este hombre, este hijo de perdición, el inicuo, como también el anticristo, pues esa persona que hemos hablado anteriormente, que va a gobernar, ¿verdad? Que va a traer una aparente paz, que se le dará dado una corona, ¿verdad? Y que para gobernar. Entonces se está preparando todo eso. Esa tendencia del globalismo, amados hermanos, consciente o inconscientemente, usted está siendo afectada precisamente acerca de esto. Y yo le insto a que estemos hoy más que nunca más apercibidos, porque todo esto nos indica que hoy más que nunca, otra vez no puedo enfatizar esto más, estamos más cercanos al arrebatamiento de la iglesia. Son precisamente dos eventos especiales se van a dar. Número uno, uno va a suceder al otro. Entonces, el arrebatamiento de la iglesia, y automáticamente cuando ya estemos allá se desarrolla este tribunal de Cristo, que este es el tribunal que será luego del rapto. Lucas capítulo 14 versículo 12 dice así: y dijo también al que le había convidado: cuando haces comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos, porque también ellos no te vuelvan a convidar y te sea hecha compensación. Mas cuando haces banquetes, llama, dice, a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, y serás bienaventurado, porque no pueden retribuir, mas te será recompensado en la resurrección de los justos. Entonces estamos hablando precisamente el tribunal de Cristo, hermanos. Tenemos tanta como evidencia bíblica, tanto backup para poder hablar de todo esto. Jesucristo mismo, a través de su ministerio, durante él estuvo en la tierra, pues habló bastante precisamente e hizo comparaciones, y esta es precisamente una comparación de aquel rey que hizo convocatoria. En Apocalipsis 19:8, Juan dice que esto es escribiendo las palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque el Apocalipsis es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué sucederá? ¿Qué es lo que habrá en ese tribunal? Dice en el 19:8: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Entonces, en ese momento, cuando estemos en el tribunal de Cristo, no solo, ¿verdad?, recibiremos la aprobación, pero se nos va a vestir. Yo creo que será, y esto tómelo, esto es mi pensamiento, podría estar equivocado, pero yo imagino el restablecimiento de aquellas vestiduras que Adán y Eva perdieron mientras ellos estaban en el huerto del Edén. Recuerda que ellos, dice que buscaron para sí mismos hasta taparse, porque dice que se encontraron desnudos, y el Señor les dice: ¿quién les dijo que estaban desnudos? Porque delante de él ellos estaban vestidos. Entonces es precisamente en el tribunal de Cristo, yo puedo asociar directamente, de acuerdo a lo que nos dice capítulo 19 de Apocalipsis, en el versículo 8, donde se nos revestirá, se nos darán vestimentas, dice, que serán de lino fino, limpio y resplandeciente. Imagínome yo las mismas vestimentas que Adán y Eva gozaban mientras estaban en la inocencia. El resultado de las recompensas. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 8. Le estoy dando bastantes versículos bíblicos. Espero que usted esté anotando. Dice: por lo demás me queda guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará
también lo oculto de las tinieblas y se manifestará las intenciones del corazón. Entonces, dice, cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces cada uno recibirá la recompensa o el reconocimiento de Dios. Amados, no nos cansemos de hacer el bien y de vencer al mal con el bien. Porque es en este momento, es en el tribunal de Cristo donde serán abiertos esos rollos. ¿Se recuerda la primera imagen que yo le tenía allí? Donde aparece esa escalinata alta de aquí, a la cual allí mismo nos acercaremos para recibir de parte del Señor esa recompensa hermosa. Así que allí mismo se nos vestirá, se nos coronará y recibiremos también ese respaldo o recompensa. Dice, entonces cada uno recibirá alabanza. ¿Qué quiero decir eso? No es que vamos a ser alabados como a Dios se le alaba, sino que recibiremos esas palabras que enfatizarán, digamos, el que hayamos vencido, el que hayamos podido llegar hasta ese momento. Jesús será el juez, por eso se llama el tribunal de Cristo, no será otro, no es el Padre, ¿verdad? ¿Y cuáles son los propósitos del bimá de Cristo? Recuerda, esta palabra, cada vez que usted le hablen o escuche hablar del tribunal de Cristo, usted puede de alguna manera mostrarse inteligente en ese momento y decir, yo conozco esa palabra, el vocablo que Pablo utilizó para recibirse fue bimá o bamá, también pudiéramos decirlo. También en el inglés es conocido, permítame, como the seat of judgments, ¿verdad? Que ahí lo tenemos. Sí, the bimah seat of judgment. Así es como es conocido en inglés, es la manera que los hermanos anglosajones lo determinan. Pero recuérdese una vez más que lo que estábamos hablando es el lugar de recompensas donde decimos se nos concederá vestir, tomar nuevas vestimentas, se nos coronará y recibiremos esa aprobación de parte del Señor, esas palabras de parte del Señor que recompensarán más que cualquier otra cosa. Jesús será, dice, los propósitos del bimá de Cristo. Número 1, no es para castigarnos por nuestros pecados, porque ya han sido perdonados y limpiados. Recuerde lo que decíamos, ¿verdad? Romanos 8:1, justificado pues por la fe, ¿verdad? Ahí se nos ha sido perdonado, ya nuestros pecados han sido perdonados y limpiados por la sangre de Jesucristo. Hebreos 10:14 dice de esta manera. Yo creo que usted va anotando todas estas citas bíblicas. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola ofrenda bastó. Mire, la carta de los Hebreos fue precisamente escrita para que los hebreos, la gente, los nativos de Israel, ¿verdad?, conocieran a través del respaldo bíblico del Antiguo Testamento para que pudieran ver a Cristo como el Mesías. Al israelita no se le puede llegar de otra manera, hermanos, sino haciéndole la referencia de qué significaba, qué era el Yom Kippur, qué es lo que significaba esto, cuál es esa fiesta, qué era la Pascua. Entonces, ver a Cristo en eso. Romanos 5:19, porque como por la desobediencia de un hombre de los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos como justos. Eso está en Romanos 5:19. Aquí decíamos y recalcamos una vez más, no es para castigarnos, ha sido por la obra preciosa del Señor. También Hebreos 8:12, también si usted quiere va anotando, Hebreos 10 del 17 al 18. Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. No será el momento en el que el Señor se va a acordar ya más de nuestros pecados. Y el salmista en el Salmo 103, versículo 12 dice,
cuanto está lejos el oriente del occidente, así el Señor ha hecho alejar nuestras rebeliones. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios por este Bimá, gloria a Dios por este tribunal. Si hay un tribunal al cual usted quiere llegar, es al tribunal de Cristo. Este es el momento, este es el lugar donde cada cristiano debe procurar y no temer, no llegar con ningún temor, porque aquí lo que se va a evaluar va a ser la calidad del trabajo del creyente. Aquí se van a ver sus obras, aquí sí no van a servir porque definitivamente nadie se salva por las obras, pero entramos con las obras, ¿verdad? Aquí será el momento donde serán olvidados, donde se va a destruir lo que no es aceptable, las cosas erróneas, las cosas hechas en la carne también, ¿verdad? A lo mejor este también será el momento en el cual, ¿verdad? Algunos van a hacer, la evaluación va a ser, sí, te salvaste, pero te salvaste de panzazo. Pudiste haber tal vez obtenido mayores galardones que lo que te estás llevando. Por eso, amados hermanos, así como se está acelerando el panorama profético delante de nosotros, así también nosotros tenemos que acelerar también en hacer buenas obras, hablando del evangelio, trayendo a otros a los pies de Jesucristo. Usted puede hacer tantas cosas, aún y a pesar de que nos tengan encerrados con este arresto domiciliario en que estamos compartiendo las clases, compartiendo un buen mensaje de la palabra del Señor. No necesariamente tiene que ser el nuestro, pero si es una palabra que le ha impactado su vida, nuestra, compártala. Llámele a otros, dígale, sabes, el pastor Cristian estuvo hablando del tribunal de Cristo. ¿Tienes miedo del tribunal de Cristo? Pues no le tengas miedo. El pastor Cristian lo está explicando. Este es un tribunal, el Bimá de Cristo, donde todos queremos y deseamos y debemos de ir. Y todo esto se va a ir sumando también a su lista de las cosas buenas, porque allí se verán, ¿verdad? Y ahí habrá de dar recompensa. En 1 Corintios 3:13, habla, ¿verdad? De la manifestación, que es, Él se hará visible, Él declarará, se hará evidente, se revelará. Dice, probará, que significa doquimazo, dice, probará en busca de una aprobación también. Entonces, todas estas cosas van a tener y tomar lugar precisamente en lo que es el Bimá de Cristo. No sé si tenemos alguna pregunta, ¿verdad? Pero yo creo que es bueno que nosotros toquemos estos temas, ¿verdad? Porque precisamente aclaran a muchos cristianos, a muchas personas que están confundidos acerca de esto, ¿verdad? ¿Cuál será el lugar? ¿En qué dimensión? Digámoslo así, porque no será un tribunal, no será una corte terrenal, ¿verdad? Decíamos, si nosotros somos raptados y llevados, ¿verdad? Entonces definitivamente no tendrá el lugar, no puede ser otro que en los cielos, de donde es el Señor y el destino también de la iglesia, un lugar celestial. Luego nosotros los que vivimos, dice 4:17, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, así estaremos para siempre con Él. Entonces yo no sé si recuerdan, en las clases anteriores hablamos precisamente de cómo Pablo dice, cuando habla de sí mismo, dice, conozco un hombre que no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo fue arrebatado, dice, hasta el paraíso y también hasta el tercer cielo. Es precisamente estos lugares celestiales, ¿verdad? Donde será precisamente, donde tomará lugar este evento, este hermoso evento. En 2 Corintios capítulo 5, del versículo del 1 al 8 dice, porque sabemos que nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, ¿dónde dice? En los cielos. Y por esto también gemimos
deseando ser revestidos en aquella nuestra habitación celestial, porque así seremos hallados vestidos y no desnudos. Recuerda lo que decía Apocalipsis, y a su esposa, a su amada, a la iglesia, se le ha concedido vestirse de lino fino. ¿Quiénes serán los participantes? Una vez más lo vamos a decir. En este tribunal hay un solo juez justo, que es nuestro Señor Jesucristo. Juzga con justicia a los justos. Hebreos 10:30 dice, pues conocemos a aquel que dice, mía es la venganza, yo retribuiré y daré pago, dice el Señor. Y otra vez digo, el Señor juzgará a su pueblo. Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio se le ha dado a su Hijo. Bendito sea el Señor. Entonces Jesús va a estar sentado en ese trono, será el que le recibirá, asumo yo, con una gran sonrisa, porque diremos en ese momento, oye, la hicimos, llegamos, vencimos, corrimos, pero llegamos a este lugar. Los participantes, según las estructuras, son los creyentes, o sea, la iglesia de Cristo, que ha sido partícipe del arrebatamiento. Y por último, ¿cuál será? ¿Qué es el examen que será? El tribunal, el examen en este tribunal no es sobre el pecado, menos sobre la salvación. Todos los cristianos salvos ya han participado del arrebatamiento. Por tanto, el pecado que tuvimos ya ha sido perdonado. Lo que estará en el examen es nuestra actitud y comportamiento como cristianos desde el mismo momento en que aceptamos a Cristo. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que las acciones que nosotros, o de la manera en que nos desempeñemos a partir del momento que aceptamos a Cristo, estas serán las acciones que serán juzgadas. Y cuando digo juzgadas, por favor entienda que se refiere precisamente para recibir la retribución que usted merece de acuerdo a su comportamiento ahora ya como cristiano, ¿verdad? Entonces esa será, de acuerdo a esa, así será la retribución. Las obras que usted haya hecho serán pasadas precisamente. Sabe que el fuego es uno de los elementos que se utiliza para poder comprobar, ¿verdad?, la pureza de los metales. Cuando usted quiere probar el oro, lo prueba con fuego. Entonces el Señor probará con fuego allí sus obras. ¿Qué materiales con qué materiales ha edificado usted? ¿Con oro, con piedras preciosas, o ha utilizado madera y hojarascas? Allí se dará de cuenta. Lo importante es cómo se edifica y sobre qué se edifica, ¿verdad? Y eso tendrá una recompensa. Nuestro examen, al ser aprobado, de hecho hay una garantía de que ya aprobamos. Si usted es arrebatado, para usted no hay vuelta atrás, no, es decir, por eso es que tenemos que mantenernos, hermanos. Por eso es que la fidelidad al Señor, yo siempre le he dicho que todos tenemos fe, pero Dios también tiene fe en nosotros. Y la palabra fe viene precisamente de fidelidad, mantenernos fieles hasta el final, la corona de la vida, la corona con la cual muchos mártires del Antiguo Testamento y aún después serán coronados en ese momento. Esa será puesta sobre las cabezas. Ahora entonces hemos ampliado precisamente lo que es el juicio del tribunal de Cristo. Espero haber sido lo suficientemente explícito. Nos queda pues 4 lecciones más precisamente que estaremos viendo. Hablaremos, amados, a partir esto es algo que tenía que haber dicho desde un principio. Los 2 primeros juicios son juicios que podemos considerar como eventos ya históricos, que quiere decir que pasaron. Pero el tribunal de Cristo
se desarrolla como un evento escatológico que tendrá lugar en el futuro. Y todos los demás juicios que estaremos viendo, como el juicio a las naciones, al retorno de Jesucristo, esto lo estaremos viendo en Mateo, el juicio de Israel, también Israel será, ¿verdad?, llevada a un juicio, el juicio contra Satanás y sus ángeles después del milenio, y por último estaremos viendo el juicio a los pecadores no arrepentidos en el gran trono blanco de Apocalipsis. Y estos dos, el juicio del tribunal de Cristo y el juicio del trono blanco, son muchas veces confundidos. Esperamos haber aclarado en este día lo que corresponde al juicio del tribunal de Cristo. Decíamos pues entonces que todo esto, desde de esta tercera lección hasta la séptima, serán eventos que entran en el ambiente escatológico. ¿Qué quiere decir eso? Son eventos del porvenir. Y yo sé que a muchos de nosotros nos apasionan estos temas. Y espero pues que usted también nos sintonice y esté pendiente de estas lecciones para poder aclarar, para que usted pueda, digamos, tener una imagen más amplia de lo que es los juicios, ¿verdad? Estos juicios que consideramos importante que la iglesia los aprenda. Decíamos al principio, podemos seguir un libro de lecciones, ¿verdad? Pero entendemos, ¿verdad?, que hay una urgencia, que hay una necesidad dentro de la iglesia de poder conocer de estos eventos escatológicos que corresponden a los tiempos que estamos viviendo. Y es necesario, amados hermanos, no solo saber cuándo sucederán estas cosas, pero más importante es estar preparados. Así que en esta noche, con eso concluimos nuestra lección. Esperamos haber aclarado las dudas. Recuérdese, ya no hay que tener más temor al tribunal de Cristo. Recuérdese que sí serán puestas a prueba nuestras acciones, nuestras obras, ¿verdad? Pero de eso dependerá su condecoración. Yo creo que todavía tenemos la oportunidad, mientras estemos en esta vida, si Cristo no viniera esta noche o se tardara un poco más, esfuércese, hermano, esfuércese en la fe. Busque del Señor a tiempo y fuera de tiempo. Haga obra de misionero, haga obra de evangelista. Declárelo, llame a esa persona que usted tanto ama. Si verdaderamente amamos a nuestro prójimo, le habláramos de estos eventos. Si verdaderamente amamos a nuestros familiares, le dijéramos, ¿sabes? Es tiempo de que busques un poco al Señor, que te acerques a Él. No hay nada que perder y mucho que ganar. Yo quiero en este momento pues que inclinemos nuestra mirada, cerremos nuestros ojos y oremos al Señor y le digamos: Señor, muchas gracias. Gracias porque, Señor, los eventos del porvenir han sido plasmados en tu palabra para que nosotros, Señor, nos sirvan de guía y no no caminemos en la oscuridad. Ellos son la luz que nos ilumina. Podemos entender todos estos eventos, Padre Santo, porque a ti te ha placido revelarlo a nuestras vidas. Señor, aclara las mentes de los cristianos, los creyentes. Señor, no permitas que sean engañados, desenfocados. Señor, precisamente ahora, cuanto más poco tiempo nos hace falta para ese encuentro contigo. Señor, te pedimos que bendigas a tu pueblo. Señor, que ellos estén con su mirada siempre en ti, Padre. Mira a los que están enfermos. Te pedimos que pon tu mano, que mandes y envíes esa palabra de sanidad sobre los cuerpos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén y amén. Amados, les bendecimos en esta noche y una vez más agradecemos a cada uno su fiel sintonía, de aquellos que miércoles a miércoles están aprendiendo juntamente con nosotros acerca de estos temas tan importantes, ¿verdad? Estos 7 juicios que estas 7 lecciones que estamos estudiando. Y la invitación es para el próximo miércoles a la misma hora, desde las 7:15 en adelante. No se le olvide que tenemos nuestro culto
familiar virtual a las 7:15 los días viernes. También transmitimos en las dos plataformas, en Facebook y en YouTube. Así que denle like, compártanos, presione la campanita allí para que siempre que tengamos una actividad, pues le llegue esa información. Entiendo de que no sé si pusieron la predicación del domingo. Ya está puesta allí, pues entonces allí puede ver no solo nuestras transmisiones en vivo, pero también puede irse a otras. Lo bueno de esto es que están allí, están a la hora, cualquier momento que usted pueda o quiera o decida accesar. Están también allí nuestras lecciones anteriores. Si usted se perdió la primera o la segunda lección, le invito a que vaya allí a nuestro canal, ¿verdad? Que es a Iglesia Verdad y Vida MD para YouTube, ¿verdad? Ahí nos puede encontrar. Y si nos está viendo a través de YouTube, pues ya solo le hace falta suscribirse y compartir. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo viernes. Quien les habló, su hermano en Cristo, el pastor Cristian Sánchez. Bendiciones.